No parpadeé cuando el primer cartel de la calle de la Serenidad desapareció bajo el agua que subía. Me limité a quedarme en la cresta. La misma donde mi bisabuelo Emilio se plantó hace un siglo. Y observé cómo aquellos 70 chalés estériles con sus céspedes perfectos se convertían en 70 islas privadas en medio del lago de mi familia. Elena Reyes y su corporación Horizonte Azul creían que podían asfaltar el legado de los Herrera. Creían que podían robar un lago dormido mientras yo estaba a miles de kilómetros estudiando hielo milenario en Groenlandia. Habían levantado su paraíso suburbano sobre tierra robada. Armados con folletos brillantes y sonrisas corporativas que parecían amenazas. Un lugar de arquitectura sin alma donde la única historia era la pintura fresca de las paredes. Lo que no sabían es que mi bisabuelo no era un simple labrador. Era un genio de la ingeniería que veía el mundo como nadie. Y lo que realmente ignoraban es que yo era uno de los pocos hidrólogos del planeta que comprendía el poder que él había domado justo bajo sus pies. Aquella antigua caseta de control de ladrillo que tanto ansiaban demoler no era una reliquia. Era la cerradura de un río subterráneo. Una válvula maestra para una fuerza de la naturaleza que llevaba casi un siglo esperando a alguien lo bastante arrogante y estúpido como para construir aguas abajo. La audacia de todo aquello resultaba casi admirable. Sobre todo aquel día en su despacho de cristal y acero cuando me entregó la notificación de desalojo. El papel era impecable. Las palabras oficiales. Fue como una bofetada final. Llevaba menos de 48 horas en suelo español después de 3 años fuera. La primera carta que abrí era una amenaza legal de una mujer a la que nunca había visto. Doctor Herrera, dijo con voz de whisky caro y caro perfume. Estamos dispuestos a ser generosos. Miré por su ventana el mar de tejados donde antes brillaba un lago azul profundo. El mismo donde aprendí a lanzar piedras. Donde mi padre me enseñó las corrientes. Generosos. La palabra flotaba en el aire acondicionado como humo vacío. Han construido 70 chalés, respondí en voz baja. No era una acusación. Solo un hecho. Como decir que el cielo es azul o que la gravedad existe. Hemos creado una comunidad, me corrigió ella. Sin que aquella sonrisa perfecta flaqueara. Y como fase final de embellecimiento. Vamos a retirar esa vieja caseta suya. Es un ojo feo. Un riesgo para el seguro. Pondremos una piscina infinita. Casi me reí. Una piscina infinita. Reemplazar una máquina que controlaba un fenómeno geológico era como cambiar el motor de un acorazado por una fuente decorativa. La dejé hablar. Escuché cómo el terreno había sido declarado abandonado. Cómo habían cambiado el planeamiento urbanístico. Cómo me daban 24 horas para aceptar su oferta ridícula por el último pedazo de mi herencia antes de quitármelo de todos modos. Ella veía a un viajero cansado. Un heredero de luto que había estado fuera demasiado tiempo. Un problema que se resolvía con un talonario. No veía al bisnieto del hombre que diseñó toda la tabla de aguas del valle. No veía a un hidrólogo que había dedicado su vida a estudiar el poder implacable e impresionante del agua. Creía estar mirando a una víctima. En realidad estaba mirando al hombre que iba a convertirse en su propio cataclismo geológico. Cogí la notificación de su mesa de cristal frío. Gracias por su tiempo. Señora Reyes, dije. Ella asintió. Ya despidiéndome. Ya pasando al siguiente punto de su agenda. El pequeño problema de Lucas Herrera estaba resuelto. Me entregó la notificación pensando que cerraba un capítulo. En realidad acababa de abrir la primera página del mío. Y no tenía ni idea de cómo terminaría. Pero yo sí. Y terminaría con agua. Salí de su torre de cristal y conduje. Me alejé de la uniformidad cuidada de Horizonte Azul. De aquellas calles curvas con nombres de pájaros que ya no vivían allí. Y me dirigí a la parte del valle que aún recordaba su propio nombre. La carretera cambió bajo mis ruedas, del asfalto liso y sin alma al crujido familiar de grava que levantaba el viejo camión de mi padre. El aire mismo era distinto aquí. Olía a tierra calentada por el sol y a pino.
No a abono y césped recién cortado. Allí. Al final del camino. En la última hectárea que aún era legalmente mía. Estaba la caseta. Elena Reyes la había llamado ruina que se desmorona. Ella veía lo que quería ver, un riesgo que borrar. Yo veía lo que realmente era, una fortaleza de ladrillo oscuro y curtido por el tiempo que parecía haber crecido de la tierra misma. El tejado de pizarra estaba musgoso pero ni una teja fuera de sitio. Era estoica. Silenciosa. Había montado guardia casi 100 años. La puerta era de roble macizo y la cerradura no era una antigualla que cualquier chaval pudiera forzar. Era un mecanismo pesado de latón hecho a medida. Ennegrecido por los años pero sólido como el día que lo forjaron. Saqué la vieja llave de esqueleto de mi cartera. La que mi padre me dio el día que me fui a la universidad. Nunca se sabe cuándo tendrás que volver a casa. Me dijo. La llave entró con un clic metálico satisfactorio. Los cilindros. Mudos durante décadas. Giraron suavemente. La pesada puerta se abrió hacia adentro con un gemido bajo. Dejando paso a un espacio lleno de aire fresco e inmóvil y el leve olor a aceite de máquina y ozono. Aquello no era una simple caseta de bombas. Tenía bombas. Sí. Pero también era una sala de control. Era como entrar en la sala de máquinas de un submarino olvidado. Una serie de grandes palancas de latón. Cada una del tamaño del antebrazo de un hombre. Formaban un arco elegante sobre una plataforma elevada. Tubos de cobre gruesos como pitones corrían en patrones geométricos precisos por las paredes, alimentando un enorme mecanismo de engranajes central hundido en el suelo de piedra. Era una obra maestra de ingeniería analógica. Hermosa y brutalmente eficiente. En la pared del fondo dominaba un mapa gigantesco del valle. No dibujado en papel sino grabado en una única losa de pizarra. Mostrando el lecho del lago y la topografía circundante con detalle minucioso. El genio de mi bisabuelo estaba allí. Silencioso y esperando. En un nicho protegido había una caja forrada de cobre. Levanté la tapa. Dentro, envueltos en fieltro, estaban sus diarios. 3 volúmenes. Encuadernados en cuero. Pesados en mis manos. Pasé los dedos por las iniciales en relieve, H. Emilio Herrera. Me senté en el borde de la plataforma. Con la única luz que entraba por la puerta abierta. Y empecé a leer. Su letra era precisa. ¿Elegante? La tinta aún oscura sobre el papel grueso y cremoso. Las primeras páginas estaban llenas de observaciones. Patrones meteorológicos. Composiciones del suelo. Luego venían los esquemas. Página tras página de dibujos de complejidad asombrosa, el sistema de desviación del acuífero. Túneles. Subcanales. Compuertas de presión. Estaba mirando los planos de un proyecto que cualquier empresa moderna con ordenadores y láseres habría considerado una obra titánica. Él lo había diseñado todo con regla de cálculo. Lápiz y una mente que veía el mundo en 3 dimensiones. Ya no leía un diario. Mantenía una conversación con él a través del tiempo. Veía sus frustraciones en los borrones de grafito de un cálculo tachado. Sus momentos de triunfo en las líneas firmes y confiadas de un diseño terminado. Y entonces lo encontré. Una serie de diagramas que mostraban las compuertas principales del aliviadero y los acumuladores hidráulicos. Había una nota al margen, sistema totalmente reversible con activación secuencial de válvulas. Restauración completa de la cuenca estimada en 12 horas a flujo máximo. Reversible. El corazón me golpeó las costillas. No era solo un sistema de drenaje para crear tierras de cultivo. Estaba diseñado para devolver el agua. Había construido un interruptor para encender y apagar su propio lago. La audacia magnífica de aquello. ¿Pero por qué? La escala. El coste. El puro ingenio.
Parecía un trabajo descomunal solo para ganar unas hectáreas de cultivo en época seca. Tenía que haber algo más. A kilómetros de allí. En su torre de cristal. Elena Reyes miraba su monitor con impaciencia cada vez mayor. ¿En la pantalla? La cara de un hombre de mediana edad con casco. Nervioso. El informe preliminar es prometedor. Señora Reyes, dijo el geólogo contratado. El señor Díaz. Midiendo cada palabra. El sustrato es estable para las cimentaciones de la fase final en su mayor parte. ¿En su mayor parte? La voz de Elena se afiló como un cuchillo. Mis banqueros no trabajan con en su mayor parte. Trabajan con certezas. ¿Hay un problema o no? Díaz tragó saliva. Gesto visible en la pantalla. Es que seguimos registrando datos anómalos. Los microtemblores que mencioné la semana pasada son de baja intensidad pero persistentes. Y los niveles de saturación del suelo son más altos de lo que predicen nuestros modelos. Es casi como si hubiera una fuente de agua que no hemos contabilizado. Elena se inclinó hacia adelante. Desaparecida ya su sonrisa corporativa. Sustituida por pura concentración depredadora. Las anomalías son para los académicos. Señor Díaz. Yo tengo plazos. ¿Va a aguantar el terreno mi calendario de obras? ¿Sí o no? Sí. Pero. Con eso me basta. Ajuste el lenguaje en el informe final. Enfatice la estabilidad. Los aseguradores solo necesitan leer ningún impedimento geológico significativo. Confío en que encontrará la forma de que así sea. Su próximo contrato depende de ello. Cortó la llamada antes de que él pudiera responder. La cara preocupada del geólogo desapareció. Tomó un sorbo de agua. Completamente tranquila. Un problema menor resuelto. De vuelta en el silencio fresco de la caseta. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Había entendido el qué. Aquello era una máquina para traer de vuelta el lago. Pero mientras miraba la última entrada críptica del diario final, una ecuación compleja ligada a las lluvias estacionales y la presión barométrica. Supe que aún me faltaba la parte más importante del rompecabezas, el porqué. No era solo una herramienta agrícola. No era un capricho de ingeniería. Lo sentía en el peso de las palancas bajo mi mano. En la magnífica permanencia del lugar. Mi bisabuelo había construido aquella máquina increíble por una razón mucho mayor. La respuesta. Sospechaba. Seguía enterrada en aquellas páginas. Un secreto escondido no en la tinta de los esquemas sino en el silencio entre las líneas. Y se me acababa el tiempo para encontrarla. La pregunta resonaba en el aire fresco e inmóvil de la caseta. ¿Por qué? Durante 3 días apenas salí de la caseta. Sobreviví a base de barritas proteicas rancias y agua tibia de una cantimplora. Dormía sobre mi chaqueta en el suelo de piedra fría. Los diarios eran mis únicos compañeros. Ya no los leía, los absorbía. Dejando que la tinta y el grafito se filtraran en mi propia comprensión. La voz de mi bisabuelo se convirtió en una presencia constante en mi mente. Un susurro de ecuaciones elegantes y teorías audaces. La última entrada era la clave, una notación compleja que ligaba la presión hidráulica a los cambios barométricos estacionales. Desde el punto de vista agrícola no tenía sentido. No construyes una máquina del tamaño de una catedral solo para compensar un cambio de tiempo a menos que no estés intentando gestionar el tiempo en absoluto. La tercera noche. Alimentado por cafeína y obsesión. Tuve una idea. Saqué mi portátil vía satélite. Lo alimenté con el inversor del coche y abrí los mapas sísmicos más recientes del Instituto Geográfico Nacional. Superpuse el mapa sísmico digital moderno sobre una foto de alta resolución que había tomado del mapa de pizarra de mi bisabuelo en la pared. Se me cortó la respiración. Era una coincidencia perfecta. Una larga grieta en forma de telaraña en la corteza terrestre. Catalogada por el IGN como falla de Valverde.
Corría justo debajo de la parte más profunda del lecho del lago. Estaba clasificada como dormida. Inactiva desde hacía 1000 años. Pero mi bisabuelo sabía que estaba allí. Y sabía que dormida no significaba muerta. De repente. Sus notas crípticas sobre regulación de presión hidrostática y mantenimiento de estabilidad estacional cobraban un sentido terrorífico. El lago no era solo un lago. Era un peso. Un amortiguador hidráulico masivo. Perfectamente calibrado. Diseñado para mantener dormida la falla. Drenarlo para cultivar fue un beneficio secundario. Su propósito principal era impedir un terremoto. Y los 70 chalés de Elena Reyes. Con sus cimentaciones profundas. Sus piscinas. Sus kilómetros de hormigón y asfalto. Estaban presionando sobre aquel gigante dormido como un pulgar sobre un gatillo. Los microtemblores que su propio geólogo le había advertido no eran anomalías. Eran síntomas. El gigante empezaba a removerse en sueños. El peso del descubrimiento me aplastaba. Ya no se trataba de mi tierra. No se trataba de venganza. Se trataba de las vidas de todas las personas del valle. Incluidas las 70 familias que vivían en las casas que había llegado a odiar. Era un solo hombre sosteniendo un diario de 100 años contra una corporación que ya había comprado y pagado su propia versión de la verdad. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que supiera librar otro tipo de guerra. Recordé un artículo que había leído en internet antes de volver. En un pequeño periódico local independiente que había levantado una ceja escéptica ante la velocidad con que se aprobaron los permisos de Horizonte Azul. Encontré de nuevo la web. Mis dedos volando sobre el teclado. La firma era de Clara Vega. Encontré el número de la redacción y... Tras dudar solo un segundo. Llamé. Nos citamos en la cafetería El Viejo Valle. Un local que no había cambiado desde los años 70. El vinilo de los asientos estaba agrietado y el aire olía a café viejo y grasa de bacon. Era el polo opuesto al mundo de Elena Reyes. Y me sentí más en casa que en ningún otro sitio desde que había vuelto. Clara Vega no era lo que esperaba. Era joven. Quizá finales de los 20. Con ojos inteligentes y afilados que no se perdían nada. Tomaba un café solo. Su escepticismo irradiaba como calor. Así que tiene una historia para mí. Doctor Herrera, dijo sin rodeos. No intenté convencerla con emociones. Abrí el portátil sobre la mesa pegajosa. Tengo pruebas, respondí. Le mostré todo, fotos de la caseta. Los esquemas de los diarios y... Finalmente. El golpe maestro, los dos mapas uno junto al otro. El de mi bisabuelo y el sísmico moderno. Dibujé un círculo rojo donde las dos fallas coincidían justo debajo del corazón de Horizonte Azul. Mi bisabuelo no construyó solo una presa, expliqué en voz baja. Construyó una válvula de seguridad para una bomba geológica. Elena Reyes no solo está invadiendo mi propiedad. Está desmantelando activamente el sistema de seguridad de todo el valle y creo que lo sabe. Clara se inclinó más cerca. Su escepticismo se derritió. Sustituido por el brillo hambriento de una periodista que huele un escándalo. Ya no miraba un pleito por tierras. Miraba un titular que podía derribar una corporación. Los informes geológicos oficiales de su empresa afirman que no hay riesgo sísmico significativo, susurró. Con la mente ya trabajando. Si tiene razón. Esto es más que negligencia. Es fraude a gran escala. Levantó la vista y me miró a los ojos. De acuerdo. Herrera. Estoy dentro. Pero necesitamos más que un diario de 100 años. Tenemos que demostrar que lo sabían. ¿Quién firmó aquellos informes geológicos? Esa era la genialidad de Clara. Sabía que no bastaba con tener la verdad. Había que demostrar la mentira. Me llegó un rumor cuando empecé a cubrir esto, dijo sacando su propio teléfono. Sobre el viejo topógrafo del ayuntamiento. Un tal Arturo Jiménez.
Un hombre recto. ¿El ayuntamiento? ¿Qué tiene al marido de Reyes en el bolsillo? Lo empujó a una jubilación anticipada justo después de aprobar los permisos de Horizonte Azul. Decían que se resistía a la modernización. La gente decía que estaba furioso. Arturo Jiménez vivía en una casita pequeña y desordenada al final del valle. Un lugar que parecía mantenerse en pie solo por testarudez y recuerdos viejos. Mapas y planos se apilaban en todas las superficies. Abrió la puerta una rendija. La cara una máscara de sospecha permanente. Era un hombre menudo y enjuto de casi 80 años con mirada de quien lo ha visto todo y no se impresiona. No se alegró de vernos. Estoy jubilado, gruñó, intentando cerrar la puerta. No hablo de asuntos del ayuntamiento. No venimos del ayuntamiento, dijo Clara enseñando su credencial. Y no venimos a hablar de planeamiento. Venimos a hablar de la falla de Valverde. Arturo se quedó congelado. Su mano cayó de la puerta. El nombre fue como la llave de la caseta. Me miró, entrecerrando los ojos suspicaces. ¿Dónde oyó ese nombre? Del hombre que la descubrió, respondí. Mi bisabuelo. Durante un largo momento solo me miró. Luego, con un suspiro que parecía llevar el peso de años, abrió la puerta. Más vale que pasen. Su mesa de la cocina estaba cubierta de más mapas. Escuchó sin interrumpir mientras yo contaba toda la historia. La cara indescifrable. Cuando terminé, se quedó mirando un punto en la pared. Lo sabía, dijo al fin. La voz ronca. Sabía que había algo raro con ese terreno. Las muestras de sondeo preliminares no cuadraban. Recomendé un estudio profundo de fase 2. ¿Qué pasó? Pregunté. Un hombre de la empresa de Reyes visitó a mi jefe. La semana siguiente cancelaron mi estudio de fase 2 y las muestras originales desaparecieron por un escape en el almacén. Un mes después me ofrecieron un paquete de jubilación muy generoso. Me miró, con un fuego amargo en los ojos. No tenía los diarios de su bisabuelo. Solo tenía sospechas. Me enterraron en papeleo y política. Se levantó y fue a un archivador metálico enorme en la esquina. Lo abrió con una llave que llevaba al cuello y sacó un tubo largo enrollado. Lo extendió sobre la mesa. Sus manos curtidas alisando los pliegues. Era un mapa topográfico de 1992. Señaló con dedo tembloroso una zona. Allí cartografiamos la falla después de un pequeño temblor. Se clasificó como bajo riesgo. Pero el procedimiento estándar era anotarla en todos los planes de desarrollo futuros. Luego sacó una copia del plano oficial de desarrollo de Horizonte Azul. El que presentó Elena Reyes. La falla había desaparecido. Borrada limpiamente del mapa. Lo teníamos. La verdad estaba allí. Sobre la mesa desordenada de la cocina de Arturo. En un triángulo de pruebas, un fantasma de los años 30. Un cínico de los 90 y yo. Los tres nos miramos. Teníamos la prueba de una conspiración que podía meter a gente en la cárcel y salvar todo un valle. Pero la verdad no detiene excavadoras. Y mirando el calendario en la pared de Arturo, vi que se nos acababa algo mucho más precioso que el agua. Se nos acababa el tiempo. Teníamos la verdad. Extendida sobre la mesa desordenada de Arturo. Formaba un triángulo de pruebas, el diario fantasma de los años 30. El estudio suprimido del cínico de los 90 y mis datos sísmicos modernos que lo unían todo. Por un instante fugaz sentí una oleada de triunfo. La tenemos. El sentimiento no duró. ¿Cuál es el plan? Preguntó Clara. La mente de periodista ya acelerada. Vamos a la prensa. Podemos tenerlo en portada del periódico de la capital mañana por la tarde. Y mañana por la noche los abogados de Reyes lo habrán enterrado bajo una orden de silencio por difamación, replicó Arturo con voz ronca. Golpeó con dedo arrugado el mapa fraudulento.
Esto es prueba para un juzgado. No para una noticia. Pedimos una suspensión de urgencia del permiso de demolición. Lo presentamos a un juez. ¿Un juez? Bufó Clara. El marido de Elena nombra a la mitad de los jueces de esta provincia. Llegará muerto. Los dos tenían razón y los dos se equivocaban. Cualquier camino que sugirieran. Legal o mediático. Llevaría semanas. No teníamos semanas. ¿Cuál es la fecha exacta de la demolición? Pregunté a Arturo. Suspiró y sacó un documento doblado de una pila. Permisos firmados y sellados. La cuadrilla está citada en la obra a las 7 de la mañana del viernes. 72 horas. Se me heló la sangre. Es peor, dije. Girando mi portátil para que vieran. Esto es lo que se llama una borrasca atlántica. Un frente de humedad concentrada que viene del Atlántico. De los que provocan inundaciones centenarias. ¿Cuándo? Preguntó Clara. Los ojos muy abiertos. Los modelos se están acelerando. Diría que en 5 días. Tal vez 6. Va a caer sobre este valle como una manguera contra incendios. El sistema de drenaje de Horizonte Azul es una broma cosmética. Nunca se diseñó para una tormenta real. Cuando llegue el agua, saturará el terreno sobre la falla. O provocará un deslizamiento que enterrará media urbanización o las inundaciones serán catastróficas. La habitación quedó en silencio. Estábamos atrapados entre dos relojes, uno hecho por el hombre y otro por la propia naturaleza. Y los dos contaban hacia cero. El primer golpe llegó a la mañana siguiente. No fue una excavadora. Fue un titular. Clara me llamó antes de que hubiera tomado el primer café. Tienes que ver esto, dijo. La voz tensa de rabia. Abrí la web del principal periódico local. El que tenía estrechos lazos con el ayuntamiento. El titular rezaba: heredero descontento intenta frenar el progreso comunitario con leyendas familiares. El artículo era una obra maestra de asesinato de carácter. Me pintaban como un ermitaño que había abandonado el legado familiar durante años y solo regresaba con reclamaciones absurdas ahora que el terreno valía dinero. Citaban a varios vecinos anónimos de Horizonte Azul preocupados por mi comportamiento inestable. Incluso usaban una foto mía saliendo del despacho de Elena. Un primer plano donde parecía exhausto y furioso. Habían convertido mi duelo y mi ira en un arma contra mí. Elena no solo se defendía. Atacaba. Intentaba desacreditar al testigo antes siquiera de que subiera al estrado. Los ataques se volvieron más descarados. Clara recibió una llamada de su editor. Un hombre que de repente se interesaba mucho en reasignarla a una noticia sobre la feria del condado. Arturo recibió la visita de un inspector municipal que, después de 30 años ignorando su propiedad, había descubierto de pronto una docena de infracciones graves en su porche que costarían una fortuna arreglar. Era un mensaje claro: ponte del lado de Lucas Herrera y serás objetivo. Aquella tarde, mientras conducía por la carretera de grava de vuelta a la caseta, lo vi. Un todoterreno negro brillante con cristales tintados aparcado a 1/4 de milla carretera abajo. No se movía. Solo estaba allí, vigilando. Cuando entré en mi propiedad, se alejó lentamente. El mensaje era claro: te vemos. La presión aumentaba, apretándome desde todos lados. Aquella noche me llamó mi hermana Sara desde Barcelona. La voz tensa de preocupación. Lucas. Vi el artículo en internet. La gente lo está compartiendo en el grupo de Facebook del pueblo. Dicen cosas horribles. ¿Qué está pasando? Esta mujer. Elena Reyes. Su secretaria me llamó. Dice que están preocupados por ti. Que quieren ayudar. No intentan ayudar. ¿Sí? Intentan silenciarme. Quizá deberías aceptar el dinero, suplicó. La voz quebrada.
Es solo tierra. Lucas. No vale esto. Papá no querría que pasaras por esto. Por primera vez desde que había vuelto. Una astilla de duda se coló. ¿Tenía razón? Estaba siendo imprudente. ¿Persiguiendo un fantasma y arrastrando a mis amigos a una pelea que no podía ganar? La duda desapareció a la mañana siguiente. Cuando llegué a la linde de la propiedad. Un nuevo cartel había sido clavado en la tierra justo al lado de mi puerta. Era brillante. Oficial y obsceno. Aviso, demolición autorizada programada para el viernes a las 7:00. El plazo ya no era un papel sobre un escritorio. Era un poste clavado en mi propia tierra señalando mi fracaso. Mientras estaba allí mirando el cartel, mi móvil vibró con una alerta meteorológica. Bajé la vista. Era de la EMET. La borrasca atlántica se había intensificado. Su trayectoria se había acelerado. Llegada estimada en 48 horas. El mundo se quedó en silencio. Los dos relojes, que habían estado contando por separado, se sincronizaron de repente en una armonía aterradora. La tormenta llegaría antes que las excavadoras. La realidad me golpeó como un puñetazo físico. La batalla legal era una fantasía. La guerra mediática estaba perdida. Aunque por algún milagro detuviera a la cuadrilla el viernes por la mañana. No importaría. La naturaleza iba a emitir el voto final el jueves por la noche. La lluvia llegaría. El suelo se saturaría y el desastre ocurriría de todos modos. Un cataclismo incontrolado y caótico. Ya no había debate. Ni sesiones estratégicas alrededor de una mesa de cocina. Elena Reyes tenía su reloj, una excavadora programada para el viernes. Pero la naturaleza tenía el suyo. Y corría más deprisa. Ella creía que estaba en una negociación inmobiliaria. Una batalla de papeleo y relaciones públicas. Se equivocaba. Estábamos en una carrera contra una tormenta. Y solo había una forma de ganarla. Ya no se trataba de detenerla. Se trataba de ganarle por la mano. Me alejé del cartel y caminé hacia la sólida y silenciosa caseta de ladrillo. El viento empezaba a arreciar, trayendo olor a lluvia. Mi bisabuelo había construido aquel lugar para controlar una inundación. Era hora de ver si todavía funcionaba. Ya no había tiempo para estrategias. Ni para debates. Solo quedaba el tiempo. Las excavadoras y la máquina que se interponía entre ellas. La elección estaba tomada por mí. Mi primera llamada fue para Arturo. Contestó al primer tono. La voz tensa de ansiedad. Arturo, dije. La voz clara y afilada sobre el viento que subía. Va a ser esta noche. Necesito que hagas algo por mí. Llama a la línea no urgente de la Guardia Civil. Denuncia un posible riesgo de fallo en la presa de mi propiedad por la tormenta. Usa las palabras peligro estructural inminente. No menciones mi nombre. No menciones nada de lo que hemos hablado. Solo crea un registro oficial. Registra la llamada. Necesitamos la sombra legal. Entendió al instante. Buena suerte. Hijo, dijo. Y colgó. Mi segunda llamada fue para Clara. El mirador de la carretera comarcal 12. El que domina todo el valle. Estate allí en 2 horas. Trae tu mejor cámara con el teleobjetivo más largo que tengas. Vas a conseguir la historia de tu vida. Colgué. El tiempo de hablar había terminado. El tiempo de escuchar la sabiduría de un fantasma acababa de empezar. Caminé por la sala de control una última vez. Mi mano rozó el latón frío y sólido de las palancas. Consulté el diario abierto en la última página. La letra elegante de mi bisabuelo. Una guía firme en el caos creciente. Activación secuencial es primordial. La presión debe equilibrarse antes de abrir las compuertas principales.
Una instrucción sencilla que cargaba el destino de todo un valle. La tormenta llegó no como llovizna, sino como un asalto. El cielo, que había estado morado amoratado, se volvió un carbón profundo y furioso. Las primeras gotas eran pesadas y gordas, salpicando el ladrillo como piedras lanzadas. Un olor a ozono y tierra mojada llenó el aire. Y a través de la lluvia torrencial vi las luces. 2 pares de faros cortando la penumbra, desviándose de la carretera de grava hacia mi terreno. No era la cuadrilla de demolición. Era un todoterreno negro, el mismo que me había estado vigilando, seguido de un camión grande de utilidad. Elena no iba a esperar al viernes. Asustada por la tormenta, debía de haber enviado a su equipo de seguridad privado para asegurar el activo y asegurarse de que yo no interfiriera. Mi reloj de 72 horas acababa de hacerse añicos. Mi nuevo plazo eran los próximos 5 minutos. Cerré de golpe la pesada puerta de roble y eché el antiguo cerrojo. El sonido resonó como un disparo en la sala de piedra. Segundos después, puños pesados aporrearon la madera. ¿Herrera? Abra. Esto es propiedad privada, gritó una voz. Las palabras amortiguadas por la puerta gruesa y el rugido del viento. No conocían la ironía de lo que decían. Los ignoré. Respiré hondo. El aire cargado de olor a historia y fluido hidráulico. Y me volví hacia el panel de control. Mi propio reflejo me devolvió la mirada desde el latón oscuro de un manómetro. Un fantasma en la máquina. Activación secuencial. Mis manos se movieron con una certeza que no parecía mía. Primero agarré la gran rueda de hierro fundido del embrague principal. Resistió. Congelada por décadas de desuso. Puse todo mi cuerpo en ella. Los músculos tensos con un gemido profundo que vibró por el suelo. ¿Giró? Un zumbido bajo empezó a resonar desde las profundidades de la tierra. El sonido de un gigante que despierta. Los golpes en la puerta se volvieron frenéticos. ¿Herrera? Tenemos orden de sacarlo. A continuación. Las válvulas piloto. Una fila de 6 palancas más pequeñas. Las tiré una a una. De izquierda a derecha. Exactamente como indicaba el diario. Cada una soltó un silbido agudo de presión neumática. Como si la máquina respirara por primera vez después de un largo sueño. El zumbido profundo se volvió más fuerte. Un ronroneo potente y constante. Ahora la rueda principal de presión. Un círculo brillante de latón en el centro del panel. Esta era la parte más delicada. Tenía que igualar la presión antes de abrir las compuertas principales o la fuerza repentina podría reventar los canales primarios. Observé la aguja del manómetro principal. Girando la rueda con lentitud y precisión deliberada. La aguja subió, 20. 40. 60. Se mantuvo firme. Temblando justo en la línea roja marcada por la mano de mi bisabuelo. Los golpes en la puerta cesaron. Oí el sonido metálico agudo de una palanca intentando hacer palanca en el marco de roble. Estaban desesperados. Era el momento. Envolví las manos alrededor de la palanca final. El control de la compuerta principal. Era larga. Pesada y fría al tacto. Aquel era el punto de no retorno. El interruptor que liberaría un río subterráneo. En su salón blanco estéril de la casa piloto de Horizonte Azul. Elena Reyes agitaba una copa de vino tinto caro. Miraba la tormenta. Molesta por la incomodidad. Pero completamente tranquila. Tenía el móvil pegado a la oreja. No. Está todo controlado, decía. La voz goteando confianza aburrida. El equipo de seguridad se está ocupando. El tipo se ha encerrado en esa vieja casucha. Que se quede. Es terreno de predemolición. Lo tendrán fuera por allanamiento por la mañana. El problema habrá desaparecido al amanecer.
De un modo u otro. Tomó un sorbo de vino. Nos vemos en el club para el brunch, dijo. Y colgó. Miró su reflejo en el cristal oscuro. Una reina inspeccionando su reino prístino e inexpugnable. Puse todo mi peso y la palanca bajó con un clan final de metal contra metal. Durante un instante no pasó nada. Los golpes en la puerta cesaron. El mundo pareció contener la respiración. Luego lo sentí. Una vibración. Un estremecimiento tectónico profundo que no venía de la maquinaria a mi alrededor sino del propio lecho de roca del valle. No fue violento. Fue un cambio fundamental y profundo. Tropecé hasta la puerta y miré por una pequeña grieta en el roble desgastado. Los guardias de seguridad retrocedían. Sus linternas moviéndose nerviosas. El suelo a sus pies. Que había sido firme momentos antes. Ahora estaba oscuro y esponjoso. Como una esponja saturada. Entonces lo vi. Desde el centro de lo que debía ser la calle de la Serenidad. Una pequeña fuente de agua burbujeó a través de una grieta en el asfalto. Luego otra. Las alcantarillas al borde de la carretera empezaron a borbotear con agua que salía. No entraba. Un estanque ornamental en un jardín cercano comenzó a hincharse. Su borde de piedra pulida desapareciendo bajo agua fangosa que subía rápido. Eché el cerrojo y salí a la tormenta. El viento y la lluvia me golpearon. Pero apenas lo sentí. Mis ojos estaban fijos en la escena que se desplegaba abajo. Los guardias de seguridad corrían de vuelta a su todoterreno. Gritándose en pánico mientras el suelo alrededor del vehículo se convertía en un charco poco profundo que se extendía. Las luces de los 70 chalés de horizonte azul. Que habían sido chispas desafiantes contra la tormenta. Empezaron a reflejarse no en pavimento mojado sino en una lámina oscura. Lisa y creciente de agua. El lago volvía a casa. Miré la estructura de ladrillo y acero que había sido mi santuario y mi arma. El trabajo de mi bisabuelo estaba hecho. Pero el mío apenas empezaba. Porque cuando despiertas a un gigante dormido, tienes que enfrentarte al mundo por la mañana. El mundo por la mañana había nacido de nuevo. Me quedé en la cresta mientras el sol coronaba las montañas. Su luz derramándose sobre el valle. Pero ya no era el mismo valle al que había regresado apenas unos días antes. Abajo, donde habían estado los callejones sin salida perfectamente cuidados de horizonte azul, había ahora una vasta extensión centelleante de agua azul profunda. El sol brillaba en su superficie. Los 70 chalés estériles seguían allí. Sus tejados y pisos superiores atravesando el agua como una línea de lápidas angulares modernas. Testimonio silencioso de la arrogancia ahogada de una corporación. El aire estaba limpio. Lavado por la tormenta. Y reinaba el silencio. El silencio profundo y resonante que tanto había anhelado había vuelto al fin. Hacia media mañana llegaron las autoridades. No por mí, sino por la situación. La llamada oficial que Arturo había registrado sobre un posible fallo en la presa había funcionado a la perfección. Cuando el agente de la Guardia Civil me encontró, yo no era un saboteador. Era el propietario del terreno presente durante un evento meteorológico mayor que había provocado una recuperación natural histórica de una llanura de inundación conocida. Clara ya estaba allí. Su cámara disparando. Documentando no una escena del crimen sino las consecuencias de una corrección natural. La narrativa quedó establecida antes de que el equipo de prensa de Elena Reyes hubiera tomado siquiera el primer café. El reportaje de Clara. Cuando salió, fue un terremoto propio. No trataba de una inundación. Trataba de fraude. Armado con los estudios suprimidos de Arturo. Los diarios de mi bisabuelo y su propia investigación implacable sobre las finanzas de Reyes. Expuso toda la conspiración. El titular no era sobre mis acciones. Era sobre la falla de Valverde. Era sobre una corporación que había construido deliberadamente un pueblo sobre una bomba geológica.
cometiendo un fraude masivo de seguros y bancos al presentar informes geológicos falsificados. La caída de Elena Reyes fue tan rápida como la subida del agua. La investigación federal llegó primero, activada por las pruebas de fraude documental. Luego vinieron las demandas. Una ola de ellas. No solo de mí sino de las 70 familias que se dieron cuenta de que les habían vendido un sueño construido sobre una mentira. Su empresa, endeudada hasta el cuello, se hundió en la bancarrota. Lo último que supe es que enfrentaba un montón de cargos civiles y penales que la mantendrían enterrada en juzgados el resto de su vida. Había intentado borrar mi historia y, al final, había borrado su propio futuro. Las familias de Horizonte Azul, descubrí, eran víctimas a su manera, engañadas por una depredadora carismática. Sus ahorros de toda la vida invertidos en casas que ahora eran tanto inasegurables como fundamentalmente inseguras. La exposición del fraude de los préstamos obligó a los bancos a condonar la mayor parte de las hipotecas. Perdieron sus casas. Pero no lo perdieron todo. Eran refugiados de un sueño superficial. Liberados por una verdad que venía de las profundidades. En los meses siguientes, el valle empezó a sanar. El agua, al principio turbia y llena de restos de un suburbio ahogado, se aclaró lentamente. Los pájaros volvieron primero. Garzas y garcillas acechaban las nuevas orillas. Luego llegaron los peces, guiados por no sé qué memoria ancestral de vuelta a las aguas renacidas. Uno a uno, los feos tejados fueron desmantelados y recuperados por cuadrillas de limpieza hasta que solo quedó el agua. La comunidad, inicialmente engañada por las mentiras de Elena, empezó lentamente a entender. Arturo Jiménez, el topógrafo olvidado, se convirtió en un héroe local, nombrado jefe de un nuevo comité de vigilancia medioambiental del valle. Clara Vega ganó un premio autonómico por su periodismo de investigación. Ya no eran mis aliados. Eran los guardianes respetados del futuro del valle. En cuanto a mí, la lucha me había cambiado. La ira que me había impulsado había desaparecido, lavada con la inundación. En su lugar había algo más callado y mucho más fuerte, un sentido de propósito. El acuerdo de las demandas fue importante. Pero el dinero parecía un detalle. Lo usé para crear la Fundación Herrera del Valle, una entidad dedicada a estudiar y proteger la cuenca, y a garantizar que el delicado equilibrio que mi bisabuelo había entendido primero nunca volviera a ser amenazado. Su legado no estaba solo en la maquinaria bajo el lago. Estaba en el cuidado mismo de la tierra. Esta tarde saqué una pequeña barca al agua. Mi agua. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura profundo. Apagué el motor y me dejé llevar. El único sonido era el suave chapoteo del agua contra el casco. Estaba exactamente en el lugar donde antes estuvo el despacho de ventas de Elena Reyes, donde ella me entregó aquella notificación de desalojo. Todas las huellas habían desaparecido. 100 pies bajo mí. Mi bisabuelo había visto el futuro. Sabía que gente como Elena Reyes aparecería, personas que veían la Tierra no como un ser vivo sino como un espacio en blanco en una hoja de cálculo. Y no se había limitado a construir una forma de drenar un lago. Había construido un seguro. Un recordatorio escrito en Ingeniería y Tierra que la memoria de la naturaleza es larga y que la Tierra siempre, al final, tiene la última palabra. Cuando el último rayo de sol desapareció tras la cresta, hundí la mano en el agua fresca y clara. Era la misma agua que había corrido aquí un siglo atrás. Solo había estado esperando. Y yo sabía que mi trabajo ahora era simplemente escuchar. Ser su guardián.